noche. Bendición. ¿Hay libertad? Hay una libertad que es posicional. Y es donde nos debemos mantener. ¿Amén? Cristo ya hizo todo para que estemos y caminemos en libertad. Sino que Él nos dijo, no vaya a ser que estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Por lo tanto, hay posibilidades de que algo nos puede esclavizar. Pero el Señor Jesús ha hecho todo para que usted y yo seamos libres, verdaderamente libres. En el mundo se proclaman un montón de tipos de libertades, pero la verdadera libertad es la libertad en la que uno le puede decir no al pecado, ¿sí? Mientras tanto, la humanidad estuvo sumida y ha estado sumida en la esclavitud del pecado, y uno elige a qué Señor a servir. La paga del pecado, ¿qué es? ¿Y cuál es la paga de Cristo? Vida eterna. Entonces esa es la verdadera libertad. Un Señor por otro Señor. Un Señor que destruye por un Señor que nos da vida eterna. Amén. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Josué, en el capítulo 3. Vamos a leer en esta noche Josué capítulo 3, versículo 1 en adelante. Si lo he encontrado, le invito a que demos lectura de la palabra del Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Y dice así: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por sus orillas todo el tiempo de la siega,
Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén. Invito a que, Señor, gracias te damos por este día. Gracias te damos, Señor, por cada hermano, Señor, cada familia, cada joven, cada niño, Señor, que está en este lugar. Gracias, Señor. Creemos que venimos aquí con un propósito, Señor. Y creemos que en ese propósito tú estás, Señor, intentando transformar nuestras vidas, llenarnos de tu gloria, y trabajar en nuestros corazones para que cada día nos parezcamos más a tu Hijo Jesucristo. Señor, y por eso en esta hora te pedimos que a través de tu palabra nos seas hablando, Señor, y trayendo dirección, para que en estos tiempos, Señor, en los que estamos viviendo, tú nos guíes a través de ella. Tu palabra es totalmente actual. El otro día nos hablaba, Señor, de algo que había sido escrito hace más de 3000 años, Señor. Sin embargo, tiene tanta actualidad, Señor. Gracias porque tú sigues hablándonos y direccionándonos a través de tu palabra. Guía, Señor, mis pensamientos para que este mensaje, Señor, sea expresado bajo la dirección y el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de Josué, hermanos, empieza con la muerte de Moisés y con el inicio del liderazgo de Josué frente al pueblo de Israel. Recordemos que Israel era un pueblo que descendía de Abraham, y a Abraham Dios le dio una promesa que de él vendría una gran nación. Y a partir de ahí esa promesa se empezó a cumplir, y Dios le dio una promesa a Abraham acerca de una tierra, la tierra que le prometió bajo pacto. Entonces durante un periodo de tiempo Abraham, sus descendientes, vivieron en esa tierra hasta que vino una gran sequía, una gran hambruna, y ellos se tuvieron que trasladar a Egipto. Previo a eso ya José, uno de los descendientes de Abraham, estaba en Egipto, y ocurrió todo lo que sabemos a partir de la instrucción de Dios a través de Josué, que él fue puesto como segundo después del faraón. Y allí su papá y sus hermanos se trasladaron a Egipto, a la tierra de Gosén, donde se dedicaron a ganado. Para los egipcios la cría de ganado era algo que no les agradaba, así que ellos estuvieron ahí durante mucho tiempo en unas tierras extraordinarias, en un lugar formidable, protegidos. Pero después murió José, murió el faraón, y los que vinieron se olvidaron de todos los hechos que habían ocurrido, y empezaron a oprimir al pueblo hebreo, a esclavizarlo y a oprimirlo grandemente, porque se multiplicaban mucho más que los egipcios. Entonces crecía en el número del faraón, que en ese entonces tuvo temor de ellos y los oprimió más fuertemente, y dice la Biblia que más se multiplicaron. Entonces Dios allí levanta a un libertador llamado Moisés, lo envía a Egipto, y de ahí saca, después de todas esas plagas que hubieron, saca con mano poderosa a Israel y lo lleva hacia la tierra prometida. Hasta ahí vamos bien, ¿no? El resumen del éxodo de Israel.
Pero ¿qué es lo que ocurrió, hermano? Llegaron a un lugar que se llamaba Cades Barnea, que estaba cerca ya de la tierra prometida. Enviaron espías a la tierra prometida, se dieron cuenta que lo que Dios había dicho era verdad, que era una tierra donde fluía leche y miel. Pero hermanos, de los 12 espías que mandaron, 10 venían con la noticia de que no iban a poder, que las ciudades eran fortificadas, que había mucha gente gigante, y exageraban, hay una tierra que traga a sus moradores. Sin embargo, Josué y Caleb, ellos vinieron con la información correcta y dijeron, sí, pero nosotros vamos a poder porque Dios está con nosotros, ¿sí? Parafraseando lo que ocurrió. Debido a esa rebeldía del pueblo de Israel de no creerle a Dios, Dios le dijo, toda esta generación de los 20 años para arriba van a morir en el desierto. Entonces, tardaron 40 años, estuvieron dando vueltas en el desierto hasta que llegaron a este momento con Josué. Una nueva generación. Todos estos que llegaron, excepto Josué y Caleb, la gran mayoría no habían vivido el tema de las plagas, el cruce del Mar Rojo y demás. Pero sí fueron sostenidos durante todos esos años con maná del cielo, con la nube, con la columna de fuego. Y llegaron a este momento, hermanos, en donde tenían que cruzar el Jordán. Estaban en el este, tenían que cruzar hacia el oeste y conquistar ahora la tierra, porque ya estaba ocupada por otros que se fueron y ocuparon otros pueblos que ahí están nombrados: el Eteo, el Ebeo, el Fereceo, el Gergeseo, el Amorreo, el Jebuseo. Pero era una tierra que estaba destinada al pueblo de Dios, porque Dios había hecho un pacto y así debía ser. Entonces se confrontaron, hermanos, ante una dificultad, un obstáculo, porque en la época en la que habían llegado hacia ese lugar, el río Jordán suele tener hasta 1 kilómetro de ancho, porque se desborda, y varios metros de profundidad. Entonces era imposible para un pueblo que a esa altura eran entre 1,5 millones y 3 millones de personas. Era una gran cantidad, con todos los enseres que eran propios de ellos. Así que, hermanos, tenían enfrente un gran desafío. Y parecía una orden insólita, hermano. Dios le dice que tienen que ir adelante los levitas, que eran los que llevaban el arca del pacto, que simbolizaba la presencia del Señor. Pero, hermanos, Dios le había dado una palabra a Josué y le estaba indicando al pueblo que tenían que cruzar ese Jordán. ¿Cómo lo iban a hacer? No lo sabían, pero sí tenían que ser obedientes. Por eso le dice: cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca, ahí en el versículo 13, se mojen, toquen el agua, las aguas se van a dividir. En el caso del mar, se dividieron en dos. Acá iba a quedar el agua frenada como un dique, y el resto iba en la dirección del el mar muerto, ¿sí? Y bueno, iba a quedar seco el lecho del río. Un momento decisivo, hermanos. ¿Qué es lo que necesitaba Dios? Por eso leímos todo, y vamos solamente a nombrar algunos aspectos de lo que necesitaba Dios para que Israel pudiera lograr esta proeza, digamos. Primero, tenían que tener una confianza plena en el Señor, porque otra vez estaban ante la misma situación que 40 años atrás, y podían otra vez cometer el error que toda la generación anterior cometió, o bien podían tener confianza plena en el Señor.
Eso es fe, creer en lo que Dios ha dicho. Y siempre, hermanos, recalcamos que la fe no es bienvenido, hermanos Milor. Perdón que recién ahora lo veo. Bendiciones, qué bueno verlo. Después lo podemos saludar, ¿no? La fe, hermano, no es una fe que decir, y bueno, hay que creer en Dios, no queda otra, hay que creer en Dios, como que sustentada en el éter, está sustentada en la palabra del Señor. Un triple fundamento, en lo que Dios hizo en el pasado, su fidelidad. ¿Qué hizo por nosotros el Señor? Y sí, pero por nosotros no nos abrió el mar rojo, no, pero murió por nosotros en la cruz. Y es mucho superior. Lo que Dios hará en el futuro, eso es su promesa. ¿Qué es lo que va a hacer en el futuro? Lo que Él ha prometido. ¿Y cuál es otro del fundamento de esa fe que podemos tener? Lo que Dios es. ¿Qué es Dios? Todopoderoso, omnisciente, omnipresente, etcétera, etcétera. Entonces nuestra fe, hermano, no está sustentada en lo que dicen algunas personas, en una creencia mística, está sustentada en un Dios todopoderoso, creador, hacedor de todo el universo, el que se ha mantenido fiel y que ha dejado escritas promesas en su palabra. Entonces Dios necesitaba que este pueblo confiara plenamente. Y hermano, no es fácil enfrentarse a esta situación con todo un pueblo, con ancianos, con niños, y decir, bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Segundo requisito de parte del Señor, necesitaba que obedecieran de corazón. ¿Por qué decimos de corazón? En Romanos 6:17 habla el apóstol Pablo de que debemos ser obedientes de corazón, porque podemos ser obedientes por obligación. Eso es religión. Obediencia por obligación. No, acá Dios quiere que lo obedezcamos por convicción, de decir, sí, yo entiendo que lo que Dios dice es bueno, es lo mejor para mi vida, entonces lo voy a obedecer. Entonces, la confianza, la fe nos lleva a obedecer. Dijera el apóstol Santiago, la fe sin obra no sirve. Entonces, la confianza plena, la fe en el Señor nos lleva a obedecer. Y la obediencia nos lleva a otro requisito que Dios quería y que está ahí en el versículo 5. Santificado, santidad. La confianza nos lleva a obedecer y la obediencia nos lleva a la santidad. ¿Qué es la santidad? Perfección. ¿Hay alguien perfecto? Uno solo. Entre los hombres, Jesucristo. El resto ninguno. Santidad, hermano, significa estar apartado. Dios reclamaba esto porque ahora iban a enfrentarse con pueblos paganos, con otras culturas, y ellos tenían que tener la determinación de ser apartados, de no mezclar, de tener un estilo de vida correcto delante del Señor. Entonces, esto fue, hermanos, lo que el Señor requería de ellos: confianza, obediencia, santidad. ¿Y qué es lo que Dios le prometía? Su presencia en primer lugar, su provisión. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que pensarían? Irán a aparecer unos barcos, acá unas lanchas, no sé lo que se imaginarían en ese momento, pero lo importante es que Dios iba a proveer para que ellos pudieran lograr llegar a cruzar ese río. Y por supuesto su protección. Entonces, cuando leemos esto, hermano, que ocurrió hace cientos y miles de años, decimos, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Sabe qué tiene que ver? Que Dios sigue obrando de la misma manera, sigue usando el mismo método. Dios necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a confiar en Él, a obedecerle, a santificarse
Y cuando se presentan los obstáculos en nuestras vidas, los está usando para que nosotros podamos afirmar y comprobar que esto que Dios requiere en nuestra vida se está cumpliendo en nuestro corazón. No es porque Él no lo sepa, es para que nosotros sepamos cómo está nuestro corazón. Tenemos un pueblo, hermanos, que estaba cargando con toda una historia de toda una generación que le antecedió, que no pudieron lograr el cometido. Ahora ellos tenían la oportunidad, pero necesitaban ser transformados. El cruce de Jordán era que ellos debían estar dispuestos a ser transformados por el Señor en su manera de pensar. Ya si usted sigue leyendo unos capítulos más adelante, el capítulo 5 va a ver que después de que llegaron a la tierra prometida, que la pisaron y que comieron su fruto, el maná cesó, se terminó la provisión. Ahora van a tener que sembrar, van a tener que disponer de la tierra que yo les prometí, de la bendición. Pero hermanos, ellos necesitaban ser transformados, necesitaban pensar de otra manera, necesitaban olvidarse de ese pasado que les había llevado a estar vagando por el desierto. Y hermanos, para nosotros también el cruce del Jordán siempre significará, cuando llegamos a nuestra vida, a un momento en donde hay una dificultad, un imposible, es la oportunidad en la que Dios puede obrar un milagro a favor de nuestras vidas, pero para que ese milagro pueda ser ejecutado, pueda llevarse a cabo, tenemos que seguir el plan de Dios, tenemos que hacer las cosas a su manera, tenemos que confiar en Él, tenemos que ser obedientes y tenemos que santificarnos, apartarnos para Él, vivir una vida correcta para que Él pueda obrar. No hay milagros si no hay fe de por medio, no hay milagros si no hay obediencia, no hay milagros si no hay gente que está consagrada para el Señor. Entonces, hermanos, el costo que haya que pagar, muchas veces cuando llegamos ante un imposible, ante un inalcanzable, parece que se nos terminó todo, que no vamos a poder seguir. No, yo no puedo con esta situación, no puedo con este inconveniente, no puedo con este carácter, no puedo con este hábito, no puedo con con este enojo, no puedo con este rencor, no puedo con esta debilidad, no puedo con este pecado, no puedo con esta tentación, no puedo con lo que fuere. Pero hermanos, cuando llegamos ahí es cuando Dios está queriendo que nosotros podamos movernos con convicción, movernos por la palabra. Le dijo ahí el versículo 9: acercaos y escuchad las palabras de vuestro Dios. Hasta ahora Moisés y ahora yo he estado siendo el receptor, pero ustedes tienen que empezar a escuchar la palabra del Señor, tiene que haber un cambio en su manera de ver las cosas. Y además les dice, ustedes no saben para dónde tienen que ir, tienen que seguir el arca, tienen que seguir la presencia. El arca, hermanos, representa también a Cristo. Todo el tabernáculo está representando a Cristo, una figura de Cristo en su accionar, en su obra. El arca era de madera y bañada en oro. La madera representa la humanidad de Cristo, el oro, su divinidad. Ahora, hermanos, no tendremos un arca física, pero tenemos a Cristo y a Él tenemos que mirar. No sabemos cómo vamos a transitar los años que vienen sobre nuestras vidas. Podemos tener un montón de planes, de proyectos, pero no sabemos cómo se van a llevar a cabo, qué circunstancias nos van a alcanzar. Pero lo que sí sabemos, hermano, es que tenemos un Dios en quien podemos confiar. Y tenemos que estar dispuestos a seguir su plan. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, a escuchar su voz. Tenemos que estar dispuestos a ser obedientes para que podamos ver milagros en favor de nuestra vida. Hay muchos milagros que no hemos visto, que no vemos. Hay muchos Jordanes que no se han abierto. Hay muchas puertas que no se han abierto. Hay cosas que no han sucedido porque no hemos sido gente que ha confiado en el Señor, o hemos sido desobedientes, o no nos hemos santificado. Pero hermanos, Dios
nos está llamando en este tiempo. No sé qué circunstancia, qué experiencia puede estar obstaculizando tu paso a la bendición, nuestro paso a la bendición de Dios, a lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Dios nos ha llamado, así como lo llamó Israel, y tiene bendiciones preparadas para derramar. Cosas buenas, ¿sí? En todos los órdenes de nuestras vidas. Pero muchas veces parece que llegamos a un punto donde no podemos seguir, donde no podemos avanzar. Ese es nuestro Jordán. ¿Y sabe qué? Hay que mojarse los pies. ¿Qué significa mojarse los pies? Los sacerdotes, hermanos, llegaron allí llevando el arca en sus hombros. Así era la forma en la que el Señor había determinado que lo hicieran. Y tenían que mojarse con el agua del Jordán, tenían que meterse hasta los tobillos de agua. Ellos iban a estar ahí, iban a tener que hacer eso antes de ver el milagro de Dios. Mojarse los tobillos, hermano, es justamente tener esa confianza y esa seguridad que aunque todavía no vemos nada, sabemos que Dios lo va a hacer, que Dios va a obrar. ¿Amén? Muchas veces nos quedamos en la orilla. En la ocasión anterior, Israel se quedó en la orilla, se quedó en el límite, se quedó cerca, pero no cruzó porque no le creyó a Dios. No cruzó porque vio lo imposible, no cruzó porque vio lo inalcanzable. En esta ocasión, hermanos, ya habían enviado espías, ya habían reconocido la tierra, parecía que se volvía a repetir, pero vemos un pueblo que no habla, solamente obedece. Cuando tuvieron que enfrentar a Jericó y tuvieron que dar esas vueltas, lo tenían que hacer en silencio, solamente en la última vuelta tenían que gritar al dar 7 vueltas y verían el poder de Dios. Hace poco veíamos en un repaso del Antiguo Testamento ¿por qué? Porque cuando abrían la boca hablaban cosas que no eran correctas, hablaban imposible, hablaban inalcanzable. Aquí, hermano, vemos un pueblo en silencio, solamente confiando y obedeciendo a Dios. Vemos sacerdotes en silencio, colocándose ahí en la orilla, y vemos también la mano de Dios obrar y abrir ese Jordán, separar las aguas, porque fueron obedientes. Hermanos, eso es lo que nos toca en este tiempo. No sé cuáles serán sus imposibles, cuál será mi imposible, cada uno lo sabremos. Pero qué importante, hermanos, que Dios quiere que crucemos detrás de eso imposible, detrás de eso inalcanzable, detrás de esa prueba, detrás de esa dificultad. Hay una bendición. Y Dios quiere que alcancemos esa bendición. Y quiere que crezcamos en fe, quiere que crezcamos en obediencia y quiere que crezcamos en consagración para Él, para que podamos así poder ver esos milagros que Él tiene preparados para nuestra vida. Amén. ¿Cuál es el Jordán que hay delante de su vida que le impide alcanzar la bendición de Dios? ¿Cuál es el obstáculo que está frenando la completa bendición de Dios sobre su vida? ¿Cuál será? ¿La salud, la economía, el carácter, un vicio, malos hábitos, malas compañías, malas influencias, pecado, enojo, falta de perdón, celo, envidia, etcétera? Lo que sea, hermanos, vale la pena mojarse los pies, vale la pena confrontarlo, vale la pena ser obediente, vale la pena decirle sí al Señor: yo lo quiero hacer, quiero tu bendición, no me quiero quedar en el desierto, no quiero seguir dando vueltas, quiero entrar en la bendición. Amén. Así que, iglesia, que en este día esta palabra nos lleve a reflexionar. ¿Qué es lo que necesito cambiar en mi manera de pensar? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que estoy viendo y que no es correcto que vea? ¿Qué es lo que estoy pensando y no es correcto que piense? ¿Qué es lo que estoy hablando y no es correcto que hable? Esta gente, hermano, esta generación tiene una nueva oportunidad. Si seguimos leyendo, vamos a ver que la aprovecharon a media. Hay unas tribus que cruzaron, otras que se quedaron del otro lado. Pero, hermanos,
lo que Dios ha obtenido por nosotros a través de Cristo en la cruz es tan inmenso, tan grande, que no lo podemos desaprovechar. De tanto en tanto vamos a llegar a nuestros Jordanes, vamos a llegar a esos momentos donde tenemos que aplicar nuestra confianza, donde tenemos que mojarnos los pies, donde tenemos que ser obedientes, donde tenemos que seguir las instrucciones de Dios. Usted y yo sabemos lo que Dios nos ha venido hablando, y usted y yo sabemos si hemos sido obedientes a lo que Dios nos está hablando. ¿Sí? A veces escuchamos una palabra, escuchamos un mensaje, qué bueno, está bien, muy bien, pero seguimos igual. Dios necesita que nos alineemos a su voluntad para que podamos ver, como decía ahí, santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Cuándo había que santificarse? ¿Hoy o mañana? ¿Cuántos quieren ver maravillas de Dios? Mañana. ¿Qué tiene que hacer? Y para santificarse, ¿qué tiene que ser? Y para ser obediente, ¿qué tiene que tener? ¿Amén? No la fe, mira Dios, la fe manipuladora, mira Dios que estoy haciendo esto, estoy siendo obediente para que me responda. No, a Dios no lo podemos manipular. Tiene que ser una fe de corazón. Señor, yo confío. No veo nada, veo solamente un río desbordado, veo un mar, veo una muralla como la de Jericó, veo imposible, veo un monte, veo lo que sea, veo enemigos, ¿sí? Físico, espiritual, lo que sea, pero voy a confiar en tu palabra, voy a confiar en tu promesa, por lo que tú has hecho, tu fidelidad, por lo que tú harás, tus promesas, y por lo que tú eres, un Dios todopoderoso. Amén. ¿Quiere ver maravilla mañana? Santifíquese hoy. Amén. Le invito a que se coloque de pie. Vamos a orar. Padre del cielo, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día en el que hemos podido meditar una vez más en tu palabra. Creemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino que cumple propósito. Tú estás anhelando, Señor, que tu pueblo, que tu iglesia avance, alcance bendiciones, alcance. Ya no tenemos que conquistar nada porque Cristo lo conquistó en la cruz. Por eso somos más que vencedores. Estamos en mejores condiciones que el pueblo o la nación de Israel. Sin embargo, los requisitos siguen siendo los mismos: confianza, obediencia, santificación. Señor, no necesitas que obedezcamos de tanto en tanto, de vez en cuando, en algunas cosas. Necesita una vida consagrada, pero para esa vida consagrada necesitas una vida de obediencia. Para tener una vida de obediencia necesitan que cada uno de nosotros tengamos convicciones, Señor, de lo que tú has hablado en tu palabra y cómo tú te has revelado, Señor, lo que te agrada, lo que te desagrada, para que eso, Señor, esté influenciando nuestra manera de vivir, y que cuando lleguemos, Señor, a esos Jordanes, a esos imposibles, a esos inalcanzables, Señor, podamos tener la expectativa de ver maravillas de parte tuya, Señor, si confiamos en ti. Acá no se trata de prueba o error, se trata de confianza, de seguridad, Señor, en un Dios que todo lo puede. Como decía ahí en uno de los versículos, el Dios de toda la tierra. Señor, gracias porque tú reinas con poder. Y creemos, Señor, que nos está llevando a mejores, Señor, destinos en nuestras vidas, mejores momentos, Señor. Hemos pasado momentos agradables, momentos tristes, Señor, pero siempre nos está llevando, Señor, a crecer, a avanzar. Pero para poderlo alcanzar, para alcanzar bendiciones, para alcanzar metas, para alcanzar, Señor,
abundante que tú tienes para nuestras vidas. Necesitas probar nuestra fe. Entonces vendrán esos Jordanes que para nosotros nos parecen imposibles, que nos parecen inalcanzables, pero Señor, podemos confiar en que si seguimos tu directiva, seguimos tu plan, seguimos tu presencia, oímos tu voz, Señor, nos acercamos a ti y oímos tu voz, como le decía Josué al pueblo, podremos, Señor, ver tu mano poderosa y ver tus maravillas, Señor, accionando en favor de nuestras vidas. Señor, estamos en un periodo de tiempo que a veces el Hijo de Dios ha perdido esa experiencia maravillosa de parte tuya, porque no nos atrevemos a cambiar nuestra manera de pensar, no nos atrevemos a cruzar el Jordán, no nos atrevemos, Señor, a confrontar aquello, Señor, que nos está deteniendo, Señor, y seguimos en nuestro lugar de comodidad, seguimos en nuestros argumentos, seguimos, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestros criterios, Señor. Pero qué bueno es que cuando encontramos en tu palabra un pueblo, una nación que es obediente, que se sujeta a tu voluntad, que hace lo que tú le pides, Señor, aunque parezca que no tiene razón de ser o que no tiene, que va contra el sentido común, Señor, tú te agradas porque tú buscas hombres y mujeres que te crean. Tú proveerás, tú estarás haciendo lo imposible, pero cuando hay gente que se atreve a mojarse los pies, cuando hay gente que se atreve a dar un paso de fe, cuando hay gente que se atreve a creerte a pesar de lo imposible que pueda resultar la situación, esa gente que se santifica, esa gente que se aparta, esa gente que te busca, esa gente que quiere escuchar tu voz, quiere oír tu dirección, Señor, esa gente mañana o cuando tú lo determines verá las maravillas, Señor, y creemos, Señor, y queremos ser esa gente, Señor, esos hijos tuyos que viven esa experiencia en forma cotidiana, Señor, que no es la experiencia de un pasado. Aquí ellos podrían contar lo que los padres, los abuelos les contaron de cómo salieron de Egipto y demás, pero Señor, hacia adelante ellos tenían nuevas experiencias, y lo mismo ocurre con cada uno de nosotros. Hay nuevas experiencias en ti, hay maravillas que tú puedes obrar, pero necesitas, Señor, gente de fe, gente obediente, gente que se aparte y se consagre para ti. Y aquí estamos, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Señor, y yo te ruego que sobre cada uno de tus hijos tú puedas estar afirmando esta palabra, Señor. Que puedan, Señor, aquellos que están siendo llamados por ti a atreverse a dar ese paso de fe. Señor, que puedan, Señor, ver tu mano poderosa, Señor, respaldando sus vidas, que puedan ver cómo tú, Señor, haces maravilla. La maravilla se refiere a aquellas cosas que son imposibles para la mente, para la física, para la economía, para la ciencia, Señor, pero que cuando tú intervienes, Señor, no hay nada que lo pueda impedir, Señor. Por eso en esta hora te damos gracias, Señor. Si alguno de tus hijos, si alguna de tus hijas, si alguna familia está pasando esta etapa, Señor, ha quedado ahí a la orilla del Jordán, lo mira, lo aprecia y dice: no puedo superar esto, no puedo cancelar esto, no puedo sanar esto, no puedo ser libre de esto. Tú le estás diciendo: metete en fe, si yo te digo que podés, vas a poder, porque no serán con tu fuerza, serán con mi fuerza, Señor. Gracias porque tú lo haces, Señor. Que recibas, Señor, tus hijos, tus hijas esta palabra en el nombre de Jesús, y que pueda llevar, Señor, fruto para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Te bendecimos en esta noche.